Buenas noches, mi nombre es Stephanie Domínguez Cárdenas, soy estudiante de la carrera Administración de Empresas. Eh, Voy a exponer sobre mi tema escogido, que fue cierre democrático y receso en la lucha social de 1950 a 1957. Entonces, a continuación voy a hablar sobre esto en la materia cultura política. Entonces, la primera pregunta: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Es pertinente porque uno de los problemas que vemos muy a menudo, cotidianamente, en nuestro sector es la violación de nosotros a la libre expresión cuando se nos violan nuestros derechos humanos. Entonces vemos que en muchos países se ha visto, incluyendo en el mío, donde pues existe el cierre democrático, es decir, donde no se puede alzar la voz y tener un criterio propio sobre lo que pensamos o creemos que se debe hacer en nuestro país. Listo. Segunda pregunta: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Este tema se ve reflejado en Colombia hace muchos años, donde muchas personas estábamos en desacuerdo cuando se hizo el cierre democrático, cuando los gobernantes eran los que se reelegían entre sí. Entonces, esto tiene mucho que ver, porque creo que cada país ha pasado por esto, pero si el pueblo se une y todos están de acuerdo con un propósito, esto se puede erradicar. Entonces, en la actualidad vemos que tenemos el derecho de votar y todo lo relacionado con el beneficio. ¿Por qué el periodo de tiempo se ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Porque cuando nosotros estamos encerrados en una ley, en un parámetro, y de pronto no queremos romper esa ley porque pues nos castiga, y tenemos miedo a alzar la voz, a dar nuestras opiniones, a protestar por nuestros derechos, entonces vemos que el periodo que yo elegí, que fue de 1950 a 1957, fue donde más se vieron los índices de violencia, de discriminación, de eh, excluyendo al pueblo a que tuviera una opinión sobre el mandato. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Las protestas durante el año 1957 y 1958. Durante este año se vieron las protestas de mujeres feministas, de jóvenes, de estudiantes. Esto fue lo que creó que se desencadenara esta revolución que ocurrió durante el 1950 a 1957. Las protestas, alzar la voz del pueblo en contra del gobierno para que escucharan de que no estaban de acuerdo con las leyes y las decisiones que tomaba. Entonces, ¿qué población es afectada y quiénes son los sectores relevantes del sector social investigado? La minoría, como muy bien sabemos, la población, el pueblo, es la que se ve afectada a esto, porque son personas vulnerables a leyes, a personas que están gobernando, que tienen, por decirlo así, un mandato en nuestro país, que son los que tienen la capacidad de tomar una decisión, ya sea bien o para mal para nosotros, solo para beneficio del pueblo, solo para beneficio del gobierno y no para el pueblo. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrollaron el movimiento sector social que se está documentando? Como muy bien dice el título, cierre democrático y receso de la lucha. Antes de esto, en 1946, se vio lo que fue la erradicación popular. Bueno, aquí ya se veía lo que era que se estaba alejando un poco el pueblo sobre las decisiones democráticas, se estaba ya tomando indicios, iniciaciones de esta problemática que iba a llegar en 1950, que era el cierre democrático.
Siguiente pregunta. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El contexto actual de la temática es que, pues, a pesar de que salieron de eso, de las luchas sociales, de que ya pues se tiene en cuenta la opinión del pueblo con respecto al voto, al voto democrático, opinión democrática, aún así existe la violencia, discriminación de género, eh, eh, no hay tantos beneficios para los pobres, siempre se benefician los ricos, los gobernantes y no tienen que ver con el pueblo, a pesar de todo. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, cierre democrático es algo sumamente eh, antónimo de lo que es cultura política. Cultura política es reconocer cada opinión de cada persona sobre lo que es lo político, eh, tolerar cada persona que tenga diferentes opiniones sobre la democracia, sobre cualquier candidato, sobre cualquier recurso de la política. Entonces, siempre tenemos que tener un índice de personalidad donde podamos reflejar que somos capaces de tolerar cualquier opinión de la otra persona. Para terminar, cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Aquí podemos observar todas las cosas que se dieron. Todo fue malo a partir de que se tomó esa decisión del cierre democrático en estos años se revolucionó el pueblo, hubo muertes, hubo discriminación, se sacaron a luz muchas cosas que el pueblo no tenía idea. Entonces, lo más importante es tener en cuenta la voz del pueblo por siempre. Tener en cuenta las luchas del pueblo, tener en cuenta al pueblo siempre, porque cuando se une y se reúne va a haber demasiados desconciertos para el gobierno y eso no les conviene. Entonces siempre van a tener que tomar la decisión que quiere el pueblo, aunque pasen años de protestas, años de lucha para poder verse y alzar la voz. Muchas gracias.